Este es un cómic de J. Joe, norteamericano, que en realidad no es de mi gusto personal realmente, pero me parece un súper buen cómic y buen ejemplo porque es un cómic que no tiene texto nunca. Todo el cómic es a pura imagen, entonces por eso lo pusimos porque en el fondo es parte de una secuencia y se nota muy bien la narración solo con imágenes, ¿no? Y cosa que después vamos a ir viendo bien a medida que avancemos. Aquí ya voy a recordar acá mis críos. Esto de... Claro, pero puede ser también, o sea, en el fondo él está avanzando hacia un lugar, ¿no? Vemos que primero da la vuelta, como una vuelta en el aire, vemos un avión también, y él avanza por un túnel, va hacia una puerta que se está cerrando, ¿no? Entonces tiene que llegar a un lugar, pasar y alcanzar, y de hecho pone la llave, ¿no? Esa llave como de tuerca en la puerta para que no se cierre. Oye, Simón y Alicia, ¿saben que se está escuchando? Desde Alicia se está escuchando un reverb del sonido. Fíjate, por ejemplo, que yo hable y Es cuando yo tengo prendido el micrófono, lo voy a Ah, apagar. ya. Ah, ya, eso. Ah, no, era solo eso, No. porque recién se escuchaba como con doble. Oye, Joe era muy importante cuando yo era chico en los 80. Era así como los niños todos queríamos tener un G.I. Joe Buen día, de los que regalo se en están Navidad. conectando. En su época era muy popular. Sí. Sí, de hecho Era súper yo viejo. recuerdo haber visto G.I. Joe cuando estaba chica, lo daban mucho Sí, en la Sí. tele. sí, exacto. Este cómic es Buen nuevo, día ustedes lo hacen. a los que se están Como un conectando, revival. chicos. La idea es que en este minuto ustedes observen el cómic que está en la presentación y nos vayan comentando en el chat, o si quieren a través del micrófono, de qué se trata la historia que nos muestra el cómic, ¿ya? Buen día. Buen día. Hola, buenas. La idea, José Miguel, es que usted del cómic que se está proyectando pueda observarlo y nos pueda comentar qué es lo que cree usted que está sucediendo en la historia. Lo mismo Javier. Hola Javier. Ah, perdón. Hola Javier. Gracias. Buen día, Javier. Hola. Hola. Hola, tengo una pregunta. ¿Hay otro Javier? No, solamente Javier Villablanca. Ah,
Buenos días, Alexis. Hola Ali, ¿cómo están? Bien, bien. Buen día, Alexis. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, él es Alexis Simón. Gusto. Hola, un gusto, Simón. Claudio es el otro amigo que está colaborando acá con Simón. Y Alexis es mi colega de inglés, que en algún minuto yo le comentaba a Simón que el año pasado, cuando hicimos el libro de cómics, él estuvo ahí trabajando full con nosotros. Ajá, sí. Me comentó harto Alicia. Súper, Está súper. muy bonita la publicación que hicieron. Gracias. Ahí tenemos a Javier Villablanca, Alexis, que es el hijo de la Consu. Sí, pues sí, yo le hice clases, Javier, no sé si se acuerda de mí. Ya, entonces, aquí ya se están uniendo más personas. Ya tenemos conectadas a 13 personas. Eso es muy bueno. Súper. Admitir. Bienvenidos todos. Bienvenidos y bienvenidas todos los que están Bienvenidos acá. todos. Vamos a... En la medida que... Bueno, la página que están viendo, para los que vienen llegando, la idea es que podamos ir tratando de articular, de narrar qué es lo que pasa aquí en esta página. Muy sencillamente, o sea, como pensando como, a ver, ¿qué hace primero, qué hace después? En cada viñeta que se llama, cada uno de estos cuadros, ¿cierto? En el cómic se llama viñeta. Entonces, si vamos explicando qué pasa en cada viñeta, podríamos más o menos decir qué es lo que pasó o va a pasar después de este fragmento de la historia, ¿no? Entender un poco más de la historia. Eso, por si lo quieren ir anotando en el chat. Simón, se acaba de conectar la señora Perla, ella es la directora. Buen día, señora Perla. Miss tiene que prender el micrófono. Ya, lo aprendí, disculpa. Buenos días, les voy a acompañar un ratito, solamente saludarles, que les vaya muy bien. ¿Ya? Muchas gracias. Que aprendan mucho, que sea un taller muy creativo. Estoy en unos minutitos antes de una reunión y quise saludarles. Así que solamente les dejo para que trabajen usted y los alumnos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por participar también. Ya, gracias. Buenos días a la Alicia también. Buen día. Buenos días, Miss. Ya. Alexi también está ahí. Sí. Ya, a ver, me gustaría ver, tengo a Priscila que comentó, Andrea, tengo también a... nadie más, vamos comentando, me gustaría ir observando las ideas que se les vienen a ustedes a la cabeza con esta idea del cómics que está proyectándose acá, que es lo que ustedes creen que sucede en esta historia. Pueden prender el micrófono también si es que les complica escribir en el chat. Mira, aquí Priscila puso... Se podría también decir que también este cómic muestra una situación que es un tema de escape, y lo que las personas tratan de hacer es retenerlo para que no pueda escapar, y por eso tratan de dispararlo. Excelente, Priscila, muy bien. Uh-huh. Ajá, también Javier. Sí, cierto. Se nota, o sea, sí. al tiro entendemos que hay una situación de escape o de lucha y escape, ¿no? Entendemos que hay algo, que hay mucho movimiento de partida. Eso nos habla de que hay un escape, entendemos por la posición de los personajes también. Bien, excelente. Isabel dice, la idea que me da es como una guerra, es lo que Ajá. entendí. Tengo la leve duda de quiénes están en aquella muralla verde, ¿son sus aliados o están en un escape? Andrea dice, retener a las personas. Ajá. Muy bien, excelente. Se nota en la situación que el protagonista evita que escapen, dice el Iván. Muy bien, chicos, tal vez un policía. Ajá, mira. Bien, excelente, me encanta. Bien, súper. Y por alguna razón las otras personas están con, ¿cómo decirlo?, con ropa de invierno. Ajá, también. Oye, súper observador, eso está muy bien.
Muy bien, Javier, excelente. Mira, viste que todo eso nos va entregando muchísima información, a pesar de ser un fragmento que no necesariamente podemos entender perfectamente, pero También se uno se nota, empieza a fijar. también se nota que ahí en el cóspero está nevando, o son las estrellas. Por eso También, creo que también, está también. Exactamente. Viste, todos esos detalles nos empiezan a dar mucha información. Si uno mira un poco más de cerca, empieza a aparecer mucha más información. Claro, hay un límite porque en este caso no tenemos lo que pasa antes y lo que pasa después, pero ya podemos más o menos saber que quizás la historia, por ejemplo, es un lugar donde nieva, donde hace frío, quizás es un lugar subterráneo, por ejemplo, quizás es una base militar, ¿no? Quizás este tipo que aparece acá es una suerte de agente secreto que está en una misión, ¿no? Alienígena. Entrega una sensación de futuro. Sí. También. Tiene una cosa como... A mí eso yo creo que es como bastante... como que da una sensación del futuro, pero a mí también me pasa que es como de futuro y de pasado también, como que parece como esta caracterización de las como bases militares rusas de las películas norteamericanas, ¿no? Como también tiene algo así como esas películas así media ochenteras. Acá dice, la idea que me da Guerra es que Fría, están en una claro. lucha en el espacio. Por la vestimenta se podría decir que es de otro espacio, una época futurista, espacial. Ajá. Podría ser. A mí se me hace más un contexto de Guerra Fría, la verdad, como puso recién. Un espacio cibernético le molesta la luz al héroe o llámese así. Claro, también entendemos que algo pasa con sus ojos, ¿no? O sea, Claro, algo especial tiene, es natural. como... No sabemos muy bien si es que es máquina o es persona, además, como alguien dijo por ahí, que era como un robot. Es como un poco Robocop, ¿no? Como esa onda. Bueno, vamos a poder dar inicio a esta actividad entonces. Después vamos a empezar a comentar. Aquí dice, soy un policía en el polo norte o en el polo sur atrapando criminales. Ajá. ¿Por qué estás girando? Preguntan por acá. Sí. Vamos a dar una leve explicación. Perfecto. Este es un cómic en que llega el tipo, G.I. Joe, él es un agente como especial, ¿no? Norteamericano, que llega a una base en el, no sé, Ártico, en Alaska, o en un sector que es como más ruso al parecer. Esto se ve antes, ¿no? Y viene en este avión y tiene que interferir. Si se fijan en el avión también hay unas como ondas que pasan. No tenemos la imagen acá, a ver. No, yo estoy proyectando ahora ya la pantalla de bienvenida. Bueno, es más que nada lo que ustedes dijeron, o sea, hay un escape, este tipo está tratando de llegar a la otra habitación y ahí, para poder interferir en la señal que están dando los enemigos, que está perjudicando a su avión. O sea, un cómic de inteligencia, en fondo de misiones especiales, de agentes secretos, ¿no? Y este gallo, el G.I. Joe, en el fondo, el personaje principal, es muy hábil y es muy dinámico porque el cómic no tiene un relato textual. Entonces tiene que ser un tipo como muy dinámico y como casi de circo, ¿no? Que se mueve mucho para poder expresar como qué está pasando, ¿no? Eso. Bien, estimados y estimadas, es un placer tenerlos el día de hoy en este inicio del taller de cómics Tongoy que va a impartir Simón Jara, ¿ya? Esto está patrocinado por el Ministerio de Cultura y las Artes y del Patrimonio del Gobierno de Chile, y estamos trabajando con el Liceo Carmen Aurora Rodríguez Enríquez de Tongoy, ¿ya? Mi nombre es Alicia Jansson y soy la profesora de lenguaje del liceo. Bueno, vamos a poner algo así como una contextualización respecto a las reglas con las cuales vamos a trabajar y también algunos tips para que ustedes puedan trabajar de buena manera en esta plataforma que a veces fue tan ajena, pero en este minuto ya es parte de nuestra vida cotidiana.
Para un mejor desarrollo debemos tener consideración, como ustedes saben, y a partir del día miércoles ojalá conectarse 5 minutitos antes para aprovechar el tiempo de manera eficiente, mantener los micrófonos apagados para evitar el acoplarse, ¿ya? Mientras alguien está hablando, lo ideal es que todos tengamos apagados los micrófonos y que solamente quien habla tenga su micrófono encendido. El chat es para consultas y para participar de manera súper activa. El vocabulario debe ser un vocabulario formal, ya porque estamos en una situación formal, evitar el lenguaje soez. Y recuerden, esta es una clase, esta es una clase que es virtual, pero es formal, ¿ya? Por otro lado, eviten las distracciones externas para que no pierdan el hilo, porque esto está súper entretenido. Busquen un lugar cómodo donde tengan los materiales necesarios para trabajar y, por otro lado, utilizar la imagen de manera adecuada. Si ustedes van a sacar un pantallazo o algo por el estilo, por favor, utilicen la imagen de manera adecuada, ¿ya? Y, obviamente, que si se van presentando dudas o consultas, pueden preguntar, prender el micrófono y preguntar lo que quieran o a través del chat, que yo voy a estar ahí atenta a las preguntas, ¿ya? Entonces, estimados y estimadas, los dejo a continuación con Simón, que ya va a iniciar su presentación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Creo que se cuela el audio, o ya no. Ahí sí. Muchas gracias por estar acá, les doy la bienvenida, muy contento de que puedan participar. Y bueno, en esta sesión nos va a acompañar un gran amigo y colega, historiador del arte, que se llama Claudio Guerrero, y quien nos va a hablar en breves minutos acerca de como la parte más teórica de la relación entre imagen y palabra. Nosotros ahora vamos a partir como tratando de definir, ¿no? Alicia, exactamente. ¿Qué es el cómic? Primero que nada, quiero que entendamos qué es el cómic, porque pareciera una pregunta obvia, ¿no? Todo el mundo sabe que es un cómic, pero si lo empezamos a pensar, empieza a ponerse bastante dificultoso el poder resolver qué es un cómic. Como definirlo, ¿no? Entonces, para esto vamos a ocupar un libro que es de los 90, que va a estar disponible, de hecho, como para que puedan descargar en los archivos que vamos a dejarles como adjuntos al curso. Y es un libro que yo creo que es el libro más esencial y el mejor que se ha escrito como sobre teoría sobre cómic y como también como un poco aplicado a la práctica de la narración. No tanto como hay muchos libros de cómic, o sea, de cómo hacer cómic, digamos, que se aplican más al dibujo. En este caso, nos interesa más cómo narrar, ¿no? Cómo es el lenguaje del cómic. Entonces, aquí nuestro autor, el libro se llama Entender el cómic, y es de un autor norteamericano que se llama Scott McCloud. Y aquí, como nos dice él, el libro es un libro de teoría hecho en cómic. Es un libro de teoría sobre cómic hecho en un cómic. Entonces, él dice, el mundo del cómic es enorme y variado. Nuestra definición debe abarcar todos estos tipos de cómic que hay, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Entonces, quiero que más o menos ahora me expliquen, si quieren abren el micrófono, ordenadamente, quizás también por el chat, ¿qué creen ustedes que es un cómic? Tratar de definirlo en poquitas palabras, en 3 palabras, en 4 palabras, máximo. Démosle 1 minuto para esto, por favor. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se podría definir el cómic? Es un texto narrativo, a ver. Ajá, pero sabemos que el texto de por sí es narrativo, ¿no? Aquí dicen, una representación gráfica de una historia. Mira, pero ¿por qué debería ser una representación gráfica de una historia? ¿Qué quiere decir eso? Es una narración en viñeto también dice. Eso yo creo que está bastante acertado, ¿no? Una representación gráfica de una historia es más bien
Obviamente hay un texto narrativo, pero lo importante es que hay una narración que no necesariamente tiene un texto, como vimos ahora recién en el cómic de G.I. Joe, ¿cierto? No hay texto, no hay texto explícito, pero hay un texto obviamente implícito. O sea, de las palabras que dicen las personas, o los subtítulos, por así decirlo. Claro, los globos de texto que se llaman, ¿no? Eso es lo típico del cómic, pero en el caso, por ejemplo, del cómic que vimos recién, en ese cómic no hay texto, no hay nada de texto y aún así uno entiende la historia. ¿Eso qué quiere decir? Para mí el cómic es una especie de narración que tratan de explicar a través de las imágenes, estaban diciendo. Sí, exactamente. Entonces, ya con esto yo creo que nos estamos acercando bastante. Hay ilustración, viñetas, es la mezcla o representación por medio de imágenes. Exacto. Pero si se fijan también puede ser que una representación por medio de imágenes o una narrativa por medio de imágenes no necesariamente se tiene que dar en una secuencia de viñetas. Se puede dar en un cuadro puede ser narrativo. Entonces entramos a definir la versión fácil, digamos, o la versión más general de qué es un cómic. Un cómic es un arte secuencial, antes que nada. Que esta es una definición que ocupa un artista del cómic de Disney, más antiguo que Scott McCloud, que es nuestro autor, que se llama Will Eisner. Y que él, básicamente, él tiene un libro que se llama Cómic y Arte Secuencial, y Scott McCloud, que es nuestro teórico acá, parte de ese lugar, ¿no? Que es, dice ya, vamos a partir por lo que dice Will Eisner, que es, el cómic es un arte secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Elementos similares que se van sucediendo, ¿cierto? O sea, hay un arte que es en secuencia, básicamente. Pero tratemos de definirlo más todavía, porque eso queda un poco vago, ¿no? O sea, arte secuencial, por ejemplo, la animación puede ser un arte secuencial. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, podríamos decir, como dice él acá, que antes de ser proyectada, una película es un cómic muy, 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 muy lento, ¿cierto? No es un cómic. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podríamos decir, por ejemplo, que el espacio en los cómics es lo mismo que el tiempo en las películas. O sea, el espacio de la página en el cómic es análogo al tiempo en las películas. Sigamos. ¿Puedo decir algo? Sí. Respecto a eso de cada viñeta, bueno, los cuadros, no sé cuál. Sí, viñetas que son de distintos tamaños, entonces no todos son del mismo tamaño. Exactamente, y eso lo vamos a ir resolviendo de a poquito, ahora que vayamos viendo el curso, porque eso es muy importante en el lenguaje del cómic. ¿Qué es importante, y de acuerdo a eso que tú dices? Que en este caso es ilustraciones, Scott McCloud lo define así, son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. Entonces aquí se pone más complicada la cosa, porque él está tratando de ser muy específico. ¿Qué significa yuxtapuesta? Una junto a otra, ¿no? Una al lado de la otra, una arriba, otra abajo, ¿no? Una junto a otra. Entonces son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. ¿Por qué él ocupa esta idea de otras imágenes? Porque los textos y las letras y las palabras son imágenes también. Entonces no solamente ilustraciones, sino que habla de todo el espectro de las imágenes. Entonces trata de limitarlo a un campo a una definición muy específica, pero sin limitar cómo se hace un cómic, ¿no? Trata de encontrar una definición que puede ser al mismo tiempo general, pero muy precisa de qué es un cómic. Si seguimos, podemos la siguiente diapositiva. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del nuevo cómic de Guido Salina, del autor de Guardianes del Sur, que es Hanekeo, que es uno de los personajes, ¿no? Y entendemos, claro, son ilustraciones una junto a otra, ¿no? O una arriba, otra abajo, en fin, una al lado de la otra, yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. Entonces seguimos y tenemos, y esto es importante que lo tengan como bien claro, esta definición. Tenemos una definición específica que vamos a ocupar, que se llama ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, pero también es una explicación general válida, es
que el cómic es un arte secuencial. Siempre podemos hablar de cómic como arte secuencial. Lo que pasa es que si queremos ser específicos, deberíamos ocupar más bien una definición como la que estamos viendo en el recuadro rojo. Y bueno, ahora quiero dejar con ustedes a Claudio. No sé si está por ahí Claudio. Que va a entrar en nuestro siguiente tema, que es la relación entre imagen y palabra. Gracias, Simón. Me parece muy, muy interesante la manera en que Simón nos ha ido acercando al tema del cómic a partir de esta definición de arte secuencial y también de las definiciones que ustedes mismos iban dando acerca de qué es el cómic, esta idea de lo narrativo, esta idea de la secuencia, esta idea de las viñetas, que son recursos. ¿Por qué creo que es interesante? Porque el enfoque que a mí me gustaría dar brevemente acerca de la relación entre imagen y palabra tiene que ver con la idea de que tanto la imagen como la palabra podemos enfocarla, podemos entenderlas como tecnologías. La imagen es una tecnología, ¿cierto? Es una tecnología que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la cultura que nos permite entender ciertas cosas, mostrar ciertas cosas, y la palabra también es una tecnología. Y el cómic, en ese sentido, es, hasta podríamos decir, una suerte de tecnología, a su vez, de comunicación, de secuencial, como decía Simón, que una de sus características principales es la manera en que une imagen y palabra. Aun cuando a veces hay cómics donde las palabras no estén, porque como vimos el primer ejemplo en la sala de espera, era un cómic que se manifestaba a través de pura imagen, justamente la ausencia de palabra o la manera en cómo se está construida la imagen está siempre en relación a cómo también entendemos por otra parte la tecnología de las palabras o de la escritura. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, algunos ejemplos. Voy a compartirles mi pantalla. Un segundo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo no veo no los veo el chat ni los veo ustedes, así que me confirman, por favor. Sí, gracias. Sí, sí se ve. Ya, genial, muchas gracias. La tecnología de la imagen y la palabra, como les decía, sabemos que es una tecnología antigua, especialmente la de la imagen. Tenemos testimonios de la existencia de imágenes de miles de años de antigüedad, imágenes que sabemos que no funcionaban de la misma manera como funcionan ahora, tenían otros soportes las imágenes. Hoy día, por ejemplo, todos nosotros tenemos en nuestros celulares, en nuestro bolsillo, algo que es muy extraño pensarlo para poco tiempo atrás, tenemos unos aparatos que transmiten imágenes de todo el mundo. Bueno, piensen que hace miles de años atrás la posibilidad de contar con una imagen era fabricarla uno mismo. Uno tenía que fabricar las imágenes o tus cercanos tenían que fabricar las imágenes. Entonces habían otros soportes, pero sí había elementos, había representaciones visuales que podemos entender como imágenes. Estas, por ejemplo, son unas de las imágenes más antiguas, no son las más antiguas, pero son algunas de las más antiguas que quedan del continente americano, que son las cuevas de San Borjita en México, en Baja California Sur. Tienen 7.500 años de antigüedad. Fíjense que están en diferentes lugares de estas cavernas de San Borjita y representan a figuras humanas, representan animales. Fíjense además que están en altura, o sea, las personas que la hicieron tuvieron que subirse a andamios. Imagínense la importancia también que tenía la imagen, o por así decirlo, las ganas que hay que tener de hacer una imagen, para subirse un andamio a realizarla. Digamos. Entonces, sabemos que la imagen ocupa un lugar importante en la historia y la cultura de hace miles de años. Y aquí hay algunos detalles, y también sabemos que de alguna manera la comunicación a través de imágenes, la manera de presentar secuencias de acciones sin que lleguemos a entender completamente qué significaban, ya estaba en desarrollo en este momento. Digamos. Si se fijan, estas imágenes requieren de muchos elementos para poder interpretarlas, digamos, porque uno puede, obviamente, y es muy válido hacerlo, hacer a simple vista una interpretación de lo que está pasando, pero la gente que estudia estas representaciones, las cavernas, las combina con la arqueología, con la paleontología, con muchas otras disciplinas para llegar a interpretarlas, pero incluso a simple vista entendemos que aquí están pasando varias acciones y que probablemente tienen que ver con alguna clase de comunicación o de narración en secuencia, digamos, que en este caso lo más probable, y insisto, es probable que incluso lo interpreten a simple vista, pero está también estudiado y documentado
por la arqueología y la paleontología, que se trate de alguna clase de combate ritual o de alguna clase de guerra entre diferentes facciones de una cultura o diferentes etnias a partir de las diferencias que hay en los vestuarios, en los tocados. Y este combate se está dando a través de lanzas y de flechas y de otros elementos. Entonces, la tecnología de narración en secuencias de imágenes sabemos que tiene miles de años de desarrollo y lo interesante es que en algún momento de la historia, en diferentes partes del mundo, a esa tecnología de comunicación a partir de imágenes se empieza a agregar o empieza como a escindirse de ella una parte en especial que luego alcanza una vida propia, que es la escritura. Y es luego lo que vamos a ver, la formación de palabras. Eso va a pasar en diferentes partes del mundo con diferentes características, digamos. Alrededor de Mesopotamia empieza a darse un desarrollo de la escritura, en el Valle del Indo, en la India empieza a darse otra, en China empieza a darse otra, y por supuesto que en América, en diferentes lugares de América también comienzan a darse en paralelo otros desarrollos de la escritura. Este, por ejemplo, es un códice de la cultura mixteca del siglo XIV, de antes de que llegaran los conquistadores europeos, que es un códice hecho en piel de venado de, imagínense, casi 12 metros de largo, son casi 12 metros de largo, que tiene imágenes como esta, digamos, imágenes que muestran, también se fijan, no son exactamente una secuencia, no es exactamente la misma secuencia que tenemos hoy día cuando vemos el cómic, en que en general, por ejemplo, los cómics hechos en el marco de la cultura occidental, lo más normal, por ejemplo, que uno los lea de izquierda a derecha, a pesar de que eso también dentro del cómic puede desafiarse, pero eso es lo más normal. Acá tenemos, digamos, podemos ver acciones, pero en el fondo, como es otra tecnología de la imagen y una tecnología también, otra tecnología de la escritura, la manera de narración es diferente, pero sí sabemos que hay narración, sí sabemos que hay imágenes, y sabemos que hay escritura, pero en otra configuración cultural. Eso es un punto importante, o sea, las configuraciones culturales de relación de escritura e imagen han sido múltiples a lo largo de la historia, y es muy interesante cómo algunas de ellas se han mantenido y otras las hemos ido perdiendo y otras se han ido transformando también. En este caso, por ejemplo... Claudio, perdón. ¿Sí? Dime. Preguntan si es azteca o maya. Es mixteca, sí. Eso es una cosa importante. Ustedes me avisan, yo de aquí no puedo ver el chat. Entonces ustedes me van contando si lo hacen. Y esto es, como dice ahí, es mixteca. Que es otra cultura, digamos. Ustedes saben que dentro del Mesoamérica habían múltiples culturas, y azteca, de hecho, es más bien el nombre de un imperio, no tanto el nombre de una cultura. La cultura de los aztecas, de los que reinaban en el imperio azteca, que tampoco es exactamente un imperio, pero es más o menos parecido, era la cultura de los mexicas. Y los mexicas tenían a los toltecas, los mixtecas, estaban rodeados de muchas culturas, y lo que hicieron los mexicas fue que un poco fueron hasta cierto punto conquistando o logrando a partir de acuerdos gobernar a una gran cantidad de etnias. Pero esta es la cultura mixteca. Y dentro entonces de Mesoamérica hubo varios desarrollos de la escritura, tanto en el mundo maya, que es el mundo más de la península de Yucatán, como en el mundo mixteca, que es más hacia el centro de Mesoamérica, y también en el mundo mexica, y cada uno de ellos tuvo una combinación diferente de escritura, y son escrituras que también son muy interesantes, porque al igual que todos los inicios de la escritura que conocemos, como decíamos, el desarrollo de la escritura se da en muchas partes del mundo, parten de un sistema muchas veces ideográfico, en el cual, que es la manera más sencilla, por así decirlo, quizás de representar. O sea, cuando quiero representar al sol, dibujo un sol, pero que prontamente va pasando a un sistema de escritura alfabético, que es como más el que usamos nosotros, en el cual los marcas gráficas, los dibujos, por así decirlo, representan ciertos sonidos. Entonces, y sabemos que en el mundo mesoamericano, parece que alguien tiene prendido el micrófono porque se está escuchando un reverb por ahí. Sabemos que en el mundo mesoamericano esa combinación existía, digamos. Tenían tanto signos alfabéticos para nombrar ciertos lugares, por ejemplo. Si había un lugar cuyo nombre se parecía a brazo, bueno, para que una imagen se pareciera al sonido de la palabra brazo, dibujaban un brazo y cosas por el estilo. Sabemos que existía esa combinación. Y esa combinación, incluso, un ejemplo, cuando llegan luego los conquistadores españoles a México, significó un trabajo de combinación cultural y de transformación cultural muy importante, porque ustedes saben, fue una
podríamos decir, un choque de civilizaciones, un proceso de colonización, en que hubo, por supuesto, también violencia, pero también hubo una creación de una cultura nueva, en este caso. Entonces, fue muy complejo porque cada cultura, digamos, la cultura conquistadora y la cultura conquistada, tenían sus propios códigos culturales y su propia manera de entender la imagen y su propia manera de entender la escritura. Pero por supuesto que se va imponiendo la cultura conquistadora, pero no sin necesidad de combinarse con la cultura de los pueblos conquistados. Por ejemplo, está en la iglesia de San Agustín de Colmán, también en México, y en esta iglesia, que es una iglesia construida por la orden agustina, digamos, españoles que llegaron a México, en la fachada de la iglesia ellos ponen un glifo del lugar, como se llama, es decir, un símbolo del lugar, en la escritura, en el marco de la escritura mesoamericana, digamos. O sea, no solo, viven tantos indígenas en México, que son millones, cuando llegan los españoles, que ellos se ven en la necesidad también de traducir la cultura que ellos traen, los europeos, a los propios códigos culturales de estos pueblos. Entonces, en la fachada de la iglesia está esculpido este glifo del lugar, que justamente representa lo que les decía, digamos, este brazo. Hay muchas teorías exactamente de qué significa el brazo, pero sabemos que esta marca, en cualquiera de sus dos versiones, era la manera en que en la cultura mesoamericana le representaba gráficamente el nombre de ese lugar. Como, por así decirlo, representar como sería el nombre de la ciudad de Santiago, el nombre de Acolmán se representaba así. ¿Alguien parece que quiere preguntar algo? ¿Sí? Ahí en el dibujo, en la tallada roca, ahí, no se nota, pero en el dibujo es como si un brazo después se saliera. Está saliendo el hueso. No sé lo que ustedes ven, pero yo veo eso. Sí, en ambos casos se ve un pedacito de hueso saliendo. Esa es una representación típica de la manera de representar como el brazo, como un signo independiente del cuerpo en el marco de la cultura mesoamericana. Y eso, al parecer, tiene que ver con que la palabra Acolmán era muy parecida a la manera en que ellos pronunciaban la palabra brazo. Entonces, ¿cómo representar gráficamente a un lugar cuyo nombre es parecido a la palabra brazo? Bueno, pongo un brazo. Entonces, es una mezcla entre escritura ideográfica y escritura alfabética, que es muy interesante porque, se fijan, nos muestra una manera de entender la relación entre imagen y palabra que no es exactamente la misma que solemos utilizar hoy día. Entonces, es un tema muy interesante en ese aspecto. Y eso, por supuesto, que va a ir desarrollándose con el tiempo. En la medida que pasa la historia se van a desarrollar nuevas maneras de narración. Esto, por ejemplo, es una crónica que se hace ya en el periodo colonial, que se hace un fraile que estuvo en Chile también y que estuvo en Perú. Entonces, se fijan que también tenemos una narración a través de imagen y palabra. En este caso, por ejemplo, a la izquierda él nos está narrando quién era Lautaro, y cómo se vestía, qué rol tuvo en la guerra de Arauco, y a la derecha nos muestra, como dice ahí, ustedes saben que la ortografía ha ido cambiando, se nos pone la bella con B corta, la bella Guacolda, y nos muestra cómo se vestía Guacolda, quiénes son, e incluso tenemos narraciones que nos muestran de estos mismos cronistas coloniales, que nos muestran, por ejemplo, batallas, en que nos muestran cómo se enfrentan, en este caso, los mapuches con los españoles en el marco de la guerra de Arauco. Entonces se fijan, una relación entre imagen y palabra que ya estamos llegando a un cierto desarrollo de algo parecido a una secuencia. No vamos a tener un cómic, pero tenemos esas relaciones. Y un desarrollo muy, muy importante se va a dar cuando, casi contemporáneo al proceso de la conquista de América, un poquito después, se empieza a popularizar la imprenta. Esta posibilidad que tenemos de una imagen hacerla múltiple, que es algo también, insisto, completamente, y que está muy ligado, por supuesto, a la historia del cómic, que es algo completamente nuevo. Piensen que para nosotros la disponibilidad de las imágenes la damos por sentado, porque tenemos las pantallas de los computadores, tenemos las pantallas de los celulares, donde ponemos una imagen en Google, o sea, ponemos una palabra en Google y vamos al buscador de imágenes y nos llegan inmediatamente miles de imágenes de ellas. Piensen que en este momento disponer de una imagen era fabricar una imagen. Era la única manera de tener una imagen, era fabricarla, y en este caso, cuando empiezan a ver la imprenta y empiezan a multiplicarse las imágenes a partir del grabado, la disponibilidad de imagen empieza a ser mucho más fuerte. Entonces, la imagen empieza a tener un rol también
diferente en la sociedad porque empiezan a haber muchas más imágenes. Entonces, y se empiezan a desarrollar otras tecnologías de la relación entre imagen y palabra, como son, por ejemplo, los emblemas, que también tienen una relación que uno podría decir cercana a cómo funcionan hasta cierto punto las viñetas, con la diferencia que los emblemas eran muy utilizados para dar una suerte de enseñanza simbólica. Entonces, por ejemplo, a la izquierda hay un emblema de la vigilancia y la custodia, y se pone una cabeza de león como símbolo de la vigilancia y la custodia. Y ustedes saben que ese símbolo dura hasta el día de hoy, digamos. Ustedes van a veces a un edificio importante, como políticamente importante, o van a ciertos monumentos, o van a la casa central de un banco, y van a ver que hay unos leones vigilando, porque desde hace mucho tiempo el león es un símbolo de vigilancia. O a la derecha van a ver un emblema de cómo con el tiempo las cosas ceden, tempori cede, que está en latín. Entonces el emblema venía acompañado de un verso que dice: disimule los sentimientos con paciencia y ceda al tiempo con magnanimidad y cordura, digamos. O sea, en el fondo, con paciencia todo termina por ceder. Y eso está reflejado a través de una mano con un martillo que le pega un yunque, y uno diría, ese yunque es muy resistente, pero en algún momento ese yunque también va a ceder. Ese es como el emblema. Otra tecnología de la relación de imagen y palabra. Y por supuesto que dentro de esta tecnología de la imagen y palabra, que viene de los emblemas y de esta cultura simbólica, salen muchos aspectos que siendo tan antigua aún están presentes en la vida contemporánea, digamos, como por ejemplo son los escudos, digamos. Los escudos, que ustedes se fijan que la mayoría de los escudos de las naciones suelen ser una imagen acompañada de una palabra, de una frase, digamos en este caso por la razón de la fuerza, y está la manera en que se nos ha integrado esta tecnología, que somos incluso capaces de usarla y de recrearla con otros fines. No sé si se han fijado, por ejemplo, que desde el estallido del 2019 han surgido muchas versiones del escudo nacional. No sé si lo han visto, yo lo he visto en redes sociales, en pintados en la calle, en murales, en panfletos, porque justamente es una tecnología, una manera de relacionar imagen y palabra que sabemos que es tan simbólica y que sabemos tan bien cómo funciona, sin que nadie nos haya tenido que enseñar exactamente, si no la tenemos integrada, que somos capaces de recrearla o nos interesa a veces recrearla con otros fines, como pueden ser en este caso una manifestación o la manifestar una postura, digamos, que se expresa en este caso de estas maneras, por ejemplo. Ahora, siguiendo en el tema patrio, hay una relación muy interesante, y con esto ya empezamos a acercarnos al fin de esta sección, y es que la imagen y la palabra también se pueden integrar una a otra. Digamos, se llaman, se convocan. Por ejemplo, esta es una de las estrofas más conocidas del himno nacional, que seguro, o es muy probable que todos ustedes se sepan o lo hayan cantado alguna vez. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valorarte el Señor, Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está haciendo el himno? Lo que está narrando es una imagen. Se fijan, nos está describiendo una imagen. Uno puede cerrar los ojos e imaginarse lo que está contando, una montaña, un campo de flores. O sea, la escritura también puede convocar a la imagen, tal como la imagen puede integrar a la escritura. Vamos a encontrarnos también con signos que muchas veces están como en el límite. Esto, por ejemplo, ¿es exactamente una imagen o es escritura? Probablemente tiene algo de ambas, ¿cierto? O sea, hay una letra y hay un símbolo de prohibido, que es convencional, pero es tan reconocible que casi que llega a ser una imagen, pareciera ser. Hay algo. Algo parece que decía ¿Quería conversar algo? ¿No? Bueno. A tal punto llega la relación compleja entre la imagen y palabra, que es un tema que ha sido muy discutido por los filósofos, por los artistas, por los literatos desde hace mucho tiempo. Si vamos a los libros de filosofía de Platón, de la antigua Grecia, ya está, él, por ejemplo, en textos como La República, en otros está discutiendo la relación, por ejemplo, entre la imagen y la palabra y las cosas y los objetos. E incluso artistas contemporáneos también se han planteado esa pregunta desde la ironía o desde la representación. Joseph Kosuth, por ejemplo, que es un artista conceptual norteamericano que empieza a trabajar en los años 60, tiene una obra muy conocida que es esta, que se llama Una y tres sillas.
en que nos presenta, por una parte, una silla normal, una silla en la cual podríamos sentarnos, ¿cierto? Por otra parte, nos representa una imagen de una silla que está colgada a la pared, a la mano izquierda, y por otra parte, nos representa una definición en texto de lo que es una silla, del diccionario. Y entonces uno podría decir cuál en realidad es la verdadera silla, o qué relación tiene una silla con la otra, digamos. Cómo un texto puede intentar abarcar un objeto del mundo real, o cómo un texto se relaciona con una imagen, o cómo la imagen se relaciona con los objetos del mundo real. O sea, hay ahí una relación entre imagen, palabra y texto y cosas que están llenas de complejidades y que es muy importante también comprender. Es muy importante comprender por qué. Porque todos hemos sido educados en la relación entre imagen y palabra desde muy pequeños, digamos. Es muy probable que la mayoría de nosotros hayamos aprendido a leer con algún libro o alguna hoja de este tipo, en la cual se nos ponían, por ejemplo, un dibujo y al lado se nos ponían palabras o sílabas de palabras. Entonces uno empezaba M con A, como relacionando como los sonidos de la boca, ¿cierto? M con A, y después hacía la sílaba completa, ma, y al otro lado estaba la imagen de una mano. Entonces, eso es importante entender, como la manera en que nosotros entendemos la relación de imagen y palabra no es natural, sino que hemos sido entrenados por la cultura para ello. Y es un entrenamiento que parte desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñito aprendimos cómo era la relación imagen y palabra y también entendimos hasta cierto punto sus diferencias. Y lo interesante también es que, y aquí es la apuesta, yo creo, tanto o la manera en que al menos yo veo la importancia también de cómo nos educamos, es que la educación implica un proceso tanto de aprender como de desaprender. O sea, tal como hemos sido entrenados en la relación de imagen y palabra, para ser sujetos críticos también, para entender de mejor manera, creo yo, cómo funciona el mundo, tenemos que a veces saber que eso que aprendimos hay que intentar desaprender ciertas cosas para lograr analizar el mundo que vivimos, que es muy complejo. Y para ir terminando con eso les voy a dar 3 ejemplos. Este es el primero. No sé si, y eso ahí me ayudan los que puedan ver el chat, no sé si pueden escribir por el chat qué reconocen en esa imagen o qué ven en esa imagen. No sé si reconocen lo que está pasando, o algún personaje, o qué creen que está sucediendo. Fidel Castro, un policía en el suelo. Bien, alguien reconoció ahí a Fidel Castro, ahí es un policía. ¿Y qué le estará pasando? ¿Por qué está en el suelo? Le habrá pasado algo, ¿no? Como se cayó. Sí, Hay algo de acción ahí. sí, algo está pasando, si hay alguna acción. Por cierto, en el chat hay una especie de link para qué es, y luego me lleva un PPT. No, ahí no sé para qué es el link. Sí, Me lleva un alguien puso un PPT. A ver. Bueno, Es un link sobre los mixtecos para poder aclarar si es que alguien había quedado con la duda. Perfecto. Muchas gracias. Que es una cultura muy importante mesoamericana. Respecto a la imagen, ¿cierto? Es media borrosa, sabemos que está pasando una acción, pero no entendemos qué tanto es. Reconocemos, o algunos reconocieron el personaje central, que era Fidel Castro. Y bueno, esta imagen fue compartida por muchos periódicos del mundo en 1971 con este titular: Fidel Castro sufre un atentado. Le dispararon desde un automóvil durante su visita a Chile. Ustedes saben que Fidel Castro hizo una muy larga visita a Chile en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende, y muchos diarios del mundo compartieron esta imagen con ese titular: Fidel Castro sufre un atentado, le dispararon de un automóvil durante su visita a Chile. Claudio, Ahora,
¿Sí? Aquí Antonia pone, quizás está jugando, tiene una pelota en la mano. Exacto, y muy buena percepción, porque en realidad lo que había pasado es que simplemente Fidel Castro, que le gustaba mucho el básquetbol, se había caído mientras jugaba un partido de básquetbol en Iquique. Pero ¿qué pasó? Alguien con la intención de dar una noticia falsa tomó la imagen y le puso otro titular, y el titular era bastante verosímil, porque como la situación era rápida y la imagen era borrosa, y además que esto ya se imprime en un diario donde la impresión es con alto contraste, entonces es más borroso todavía lo que está pasando, el titular resultaba perfectamente verosímil y mucha gente lo creyó, digamos, y obviamente también este tipo de cosas se hacen justamente con la intención de o desestabilizar políticamente algo, o entregar algún cierto mensaje, o dar la idea de que algún personaje político, por ejemplo, es más vulnerable. Y eso, por ejemplo, es una de las razones por las cuales decía antes, este es un primer ejemplo de por qué es importante también entender la manera en cómo funciona la relación entre imagen y palabra para ser sujetos críticos. Porque una cosa que está pasando mucho, y ustedes quizás lo han visto, lo han oído, lo han escuchado, es cómo hoy día se comparten las llamadas noticias falsas o fake news. Y muchas veces esas llamadas noticias falsas vienen justamente a partir de una relación entre palabra e imagen. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en el WhatsApp de la familia, que siempre hay desde abuelitos de 80 años hasta mis primos más chicos, y se comparten muchas imágenes, ¿cierto? Y muchas imágenes que dicen, no sé, muestran la foto de alguien, dice, este sujeto ha sido visto, no sé qué, y yo siempre pregunto, ¿cómo saber que la relación entre las palabras que están escritas con respecto a la imagen que se me comparte son reales, digamos? Es muy difícil, ¿cierto? Porque justamente, y eso me refiero quizás con desaprender, que tal como hemos aprendido que podemos leer juntas la imagen y las palabras, también tenemos que estar muy atentos a que esta es una tecnología, la imagen acompañada de palabras, y que tenemos que ser cuidadosos porque justamente podemos ser engañados por la manera en cómo la imagen y la palabra suelen definirse entre sí, porque estamos muy entrenados para leerlas juntas. Esto, por ejemplo, ha pasado también, y esto es importante porque hasta ese punto se han declarado guerras por esta razón. Esta, por ejemplo, fue una imagen que utilizó Estados Unidos para mostrar que 4 impactos de misiles venían desde otro país, y como una suerte de justificación para luego bombardear ese país. Nosotros vemos la imagen, y claro, o sea, yo digo, desde cómo saber que está tomada desde el lugar donde dice que está tomada, cómo saber cuál es la orientación de esa foto, cómo saber si la foto es real o no una imagen digital intervenida, pero en la medida en que esa imagen suele estar acompañada de un pie de imagen que la explique, tendemos a creer que es cierto, porque, insisto, han sido milenios de entrenamiento visual y pedagógico de la relación entre palabra e imagen que nos tiende a llevar a pensar de que la imagen y la palabra van juntas. Entonces, entender ese tipo de relaciones es muy importante. Y volviendo al cómic, el cómic es justamente una manera, cuando entendemos cómo funciona el cómic también, cómo se hace un cómic, cómo en el cómic la palabra y la imagen son recursos que podemos utilizar y que podemos decidir que algo vaya antes, que algo vaya después, que se acompañe de una palabra o de la otra, es también una manera de comenzar a entender cómo funciona la imagen y la palabra, y poder entender que esa relación está en muchas partes y que también podemos ser críticos y tenemos que tener mucho ojo, y literalmente mucho ojo cuando estemos viendo esas cosas. Y este era el último ejemplo que les quería poner también con este tema, digamos. Esto pasó en Chile el año 2011, que seguro ustedes se acuerdan o quizás saben que hubo también un estallido social importante, y Televisión Nacional de Chile hizo varias transmisiones de noticias con la misma imagen y con diferentes pies de imagen. Entonces apareció una vez rectores se despejan dudas, y aparecía un encapuchado, y hicieron otras varias emisiones y siempre aparecía el mismo encapuchado. Sigue el paro estudiantil y un encapuchado. Estudiantes mantienen movilizaciones y un encapuchado. Y se fijan, primero, eso nos indica que la imagen de atrás no venía de la misma noticia, sino que era de otra noticia X. Y segundo, ninguno de esos titulares necesariamente tiene relación con la imagen de un encapuchado. Entonces, ahí se fijan la manera en que la imagen está circulando en nosotros, y acompañadas de texto, tenemos que ser muy cautos para entender cómo están actuando también en nosotros. Y eso es una tecnología, y lo interesante es que una tecnología que hoy día todos tenemos al alcance de la mano, porque, y una de las maneras que más se difunde esta tecnología de la relación imagen y palabra es los memes, ¿cierto? Esto no solo estamos recibiendo constantemente configuraciones de imágenes y palabras, sino que hoy día tenemos la capacidad nosotros de crear rápidamente imágenes acompañadas de palabras, por ejemplo, a través de los memes. Entonces,
somos receptores de imágenes y somos creadores de imágenes y somos también receptores y creadores de imágenes de acompañadas de palabras. Entonces, entender mejor cómo funciona la relación entre imagen y palabra es también una manera de entender mejor cómo funciona y cómo hacer un cómic, pero también entender mejor el cómic y los recursos del cómic, y los recursos de imágenes y palabras del cómic, es también una manera de entender mejor cómo funcionan las imágenes y las palabras en nuestra sociedad. Entonces, y bueno, y lo mismo se aplica al meme y a todas las otras tecnologías de la imagen y palabra que nos están rodeando. Y con eso era lo que tenía para compartir. No sé si tiene algún comentario, duda antes de... Gracias, Claudio. Muy detallada la exposición. No. Alicia, si quieres, vamos a... No sé. Pero quiero que tengas clase ahora. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que es explicar un poco cómo esta cosa de la imagen y la palabra, este concepto de la imagen y la palabra, se aplican en el cómic, ¿no? Bueno, aquí tenemos una experiencia de una obra de arte que es más o menos lo que estaba explicando Claudio, pero podemos seguir pasando para ver el caso más específico del cómic, ¿no? Digamos que aquí estamos en el mundo del icono, ¿no? O sea, que esto no es una vaca, esto no son flores, esta no es mi voz, esto no es un sonido, estamos en el mundo de la representación, y eso es importante tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque así somos conscientes de qué estamos haciendo como lenguaje gráficamente cuando lo expresamos en el cómic. Siento me tengo que ir, tengo que hacer. Sí. ¿Podemos seguir con la próxima? De todas maneras, la próxima clase, ya que nos extendimos un poco en esta, vamos a explicar ciertos conceptos que van a quedar pendientes. Y la próxima clase, para que sepan todos, vamos a empezar a trabajar como en el taller práctico, que es, vamos a empezar a hacer un guión y vamos a seguir haciendo un boceto de lo que necesitamos, o sea, de ese guión, ¿no? Vamos a tratar de entender cómo hacerlo. No sé si muchos tienen clases ahora, claro, entonces mejor, ¿no? Vamos cerrando ahora. ¿Podemos dejar el material, Alicia? Sí, bueno, a todos los que están conectados, chicos, se les va a mandar una invitación al Classroom, ¿ya? Acéptenla porque ahí vamos a tener toda la información respecto a estos talleres. Es importante que lo sepan. Las presentaciones, los checklists, incluso vamos a subir la clase para que ustedes la puedan revisar si es que les quedó alguna duda respecto a la información que entregó Claudio y que partió también comentando Simón. El día miércoles nos vamos a volver a juntar. Es súper importante que no olviden que tenemos que conectarnos 5 minutitos antes para que podamos continuar con nuestra reunión. ¿Ya? Fue un placer haberlos tenido el día de hoy en este inicio del taller de cómics Tongoy. Ya espero verlos nuevamente la clase del día miércoles y les voy a pedir que pongan su nombre en el chat para que nos quede un registro de quienes participaron. ¿Ya? Y eso, espero que tengan una súper linda mañana y nos vemos el miércoles a las 10. Chao.